¿Qué tal? ¿Cómo venimos? Hoy se me ocurre preguntarte, ¿son tiempos realmente difíciles los tiempos que estamos viviendo? Parece que hay agitación, parece que hay ruido, parece que hay sufrimiento. ¿Cómo ves los tiempos que estamos viviendo? ¿Ves... Sí, ves equilibrio, ves dificultad, ves oportunidad. ¿Cómo es esa visión? Un poco todo lo que has nombrado, ¿no? Eh, Según lo has dicho, ha habido un momento que me ha venido la imagen de la catarsis. Yo sí que siento que vivimos como una catarsis planetaria. Una catarsis que otros, eh, por ejemplo, Emilio Carrillo habla de los tiempos de la distopía, ¿no? Claro, la distopía se nos presenta un escenario que muchas veces parece, pues eso, como de casi de una película de terror, donde realmente lo verdadero se confunde con lo falso con lo verdadero. Eh, por mucho que hagamos, parece que siempre complicamos las cosas. A nivel político, económico, social, parece que por mucho que se intente, al final siempre hay un poquito más de caos y confusión. Parece que incluso a veces también hay como fuerzas que se empeñan en llevar a las sociedades humanas hacia ese caos, esa destrucción. No diría que son tiempos fáciles, pero efectivamente, mira, también se me ocurre, según estamos hablando de esto, que nosotros lo comentamos muchas veces, que una cosa es a nivel de ego, cómo se viven las cosas, y otra cosa a nivel del alma. Entonces, efectivamente, para el ego todo es una situación súper complicada, difícil, desequilibrada, catártica y crítica. Pero para el alma es una gran aventura en su viaje. Es una gran oportunidad también de seguir integrando sus propios aprendizajes. Es una gran oportunidad para resolver todo lo que tiene pendiente por resolver, dar el salto de crecimiento que necesita dar, el salto de fase, abrirse a una nueva conciencia, abrirse a una nueva percepción, crear o co-crear un nuevo mundo, en fin. Están las dos cosas. Para el ego es una etapa muy crítica, para el alma es una oportunidad maravillosa. Yo, de hecho, diría que el alma está encantada. Claro, alguien diría, está encantada con todo lo que está, con lo que a veces se nos presenta a nivel tan, pues eso, devastador o, bueno, no encantada en el sentido de que disfruta con el malestar de los egos humanos, o con el ego que encarna también, pero encantada en el sentido de que su propósito es aprender, como hemos dicho también varias veces, de su experiencia en la dualidad. Y la dualidad a veces tiene experiencias en la luz y otras veces en la oscuridad. Entonces el alma no, para eso no es una preocupación. De hecho es su gran oportunidad de integrar esa experiencia dentro del mundo de la polaridad y la dualidad. Para el ego, hombre, pues para el ego efectivamente yo diría que para el ego como tal, como esa imagen, ¿no? Como esa entidad psicológica llamada ego, pero también en la medida que un individuo se aferre mucho, se fije mucho en su ego, pues lo va a pasar mal, claro, porque al final los problemas del ego, si yo me identifico a mi ego, van a ser mis problemas. Y entonces me puedo colocar en los problemas del ego o en el aprendizaje del alma. Tú sabrás dónde te colocas. Pero siempre están las dos dimensiones. Y al final uno elige también desde dónde quiere vivir el proceso. Y tampoco una dimensión anula la otra. Ni siquiera la dimensión espiritual del alma anula la dimensión del saber en el mundo en el que vivo, las cosas que están pasando, la gran partida de ajedrez entre blancas y negras que está teniendo lugar. Tampoco implica ignorar eso, pero sin perder de vista que todo es un gran escenario, un gran teatro, para que el alma aprenda de ese juego entre blancas y negras y que aprenda a integrar el significado y el propósito de ambas fuerzas. Un montón de cosas siempre. Me viene preguntarte, ¿no? En ese desconcierto de personas identificadas en sus egos, en sus personalidades, en sus dificultades del día a día, ¿no? Que efectivamente se ven arrastradas por tanto ruido, tanta distopía, tanta guerra. em, Parece como que son momentos en los que la única salida es abrir a esa dimensión más espiritual, es abrir a ese plano del alma y poder por lo menos bailar en esas dos dimensiones. Eh, ¿cómo orientarías a alguien que sufre y no consigue abrir a esa dimensión, sino que encuentra resistencia, encuentra mucha más locura, ¿no? Que me estás hablando, de que con la que está cayendo,
que me ponga a pensar en el alma, que abra un... es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que algo en sí va a romper, te pongas como te pongas. ¿Estos tiempos revueltos es eso que están agitando o cómo ves esa parte? ¿Cómo ves esa incapacidad de la gente de colocarse en un lugar centrado, en un lugar de paz? Primero, yo diría, vamos a partir de que todos venimos de un estado de profunda identificación con el ego y que en un momento dado aquí pasa algo que lleva a recordar o a reconocer o a darnos cuenta o a vislumbrar de que no somos estrictamente ese ego, sino que el ego simplemente es un recurso de una estructura psíquica de la propia conciencia, pero que eso no soy yo. Vale, eso no quita que de repente, pum, despierto y me desidentifico de mi ego para siempre. Yo diría que el proceso comienza precisamente por reconocer mi permanente identificación. En cuanto me distraigo, estoy identificado. No, más que identificado es que estoy dentro del traje, estoy dentro del ego, estoy dentro simplemente de su actividad viéndola en primera persona como propia, plenamente identificado, plenamente fijado. Pero algo pasa en nuestra vida en un momento dado que algo hace clac y empezamos también sí, a observar y a contemplar y a reconocer al ego como una actividad y no tanto como lo que yo soy. Yo no soy el ego. Pues si lo puedo observar y puedo reconocer su actividad, empiezo a darme cuenta de que eso no soy yo. Empieza la desidentificación. Pero claro, digo esto porque todos partimos de ahí. A veces se da ese momento, pum, súbito de reconocer esta actividad llamada ego y empieza el proceso de desidentificación, pero diría que por mucho que lo reconozcamos tenemos que seguir muy atentos, atentos en el sentido también sereno y relajado, que esto no es una cuestión de estar tensos, pero sí atentos, porque es el juego al que ahora estamos jugando, atentos en qué medida al mínimo despiste, encarno otra vez o me identifico al ego y ahí me vuelvo a meter. Entonces preguntas tú, ¿cómo señalar hacia eso? A ver, yo sí siento que es interesante, a ver, los seres humanos yo diría que tenemos una capacidad psíquica maravillosa, un montón de inteligencias, un potencial creativo infinito, pero es cierto que también a veces hemos reprimido ese poder creativo o esa inteligencia y nos hemos dejado como un poquito mecer y adormecer e hipnotizar y ceder nuestro poder y bueno, poco a poco pues cada vez bajamos como a un nivel de somnolencia consciencial y cada vez más aletargados, más dormidos, más inconscientes. Y en un momento dado también tenemos que reconocer, claro, desde ahí decir, a mí no me hables del alma, no me hables de no sé qué, digo, no, es que es muy sencillo, mira, para resolver lo que llamamos un problema o una situación tenemos que comprender las causas de ese problema. No, si queremos manejar los efectos, pues no vamos a ir muy lejos, que es lo que se suele hacer. Por ejemplo, vamos a resolver los problemas políticos o económicos desde la superficie, solo los efectos, no solucionan nada. Tienes que ir a las causas. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento humano? ¿Cuáles son las causas de nuestro desequilibrio, de nuestra desolación, de nuestra desconexión? Hay que ir a la causa. Si alguien dice, yo es que no tengo interés ni ganas de ir a la causa, pues entonces está muy bien, pero no pidas transformar los efectos. ¿Qué quiere decir con esto? Que implica una disciplina, implica un interés, implica una motivación por tratar de comprender, de comprenderme y a partir de ahí ver qué puedo hacer. Pero claro, no va a venir, por así decirlo, no me va a pasar viendo una serie de Netflix, no me va a pasar, en fin, abotargado, no me va a pasar distraído, así no me va a pasar. Yo le puedo invitar y efectivamente, como decimos, esto que acabo de decir, todas las tradiciones de sabiduría te lo señalan desde hace miles de años. Te dicen las causas de los sufrimientos humanos, cómo poder emprender una sadhana, un camino que nos saque de ese laberinto, que al final la sensación de sufrimiento es eso, como de estar siempre dentro de un laberinto sin salida y cada vez con menos aire, cada vez más asfixiados, ¿no? Y con más peso. Entonces, claro, como a tu pregunta diría, cada uno tiene que, por lo menos, como decía antes, si tenemos ese potencial de conciencia de poder parar un momento y reconocer lo que yo realmente o mi alma desea y anhela realizar en esta vida, tengo que parar un momento y escuchar. Y si realmente quiero transformar mi realidad y la realidad en la que vivo, tengo que ponerle un poquito de atención y energía. Y eso empieza por sentarme a tratar de comprender las causas de lo que me pasa. Las causas de por qué me relaciono de esta manera, las causas de por qué mi vida emocional es como es, las causas de por qué, en fin, ya si queremos extrapolar un poquito, por qué como sociedades nos cuesta tanto equilibrarnos, respetarnos, respetar las diferencias, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Qué pasa ahí? Entonces, efectivamente hay una ciencia en eso, tengo que comprender qué pasa en mí, porque al final, en vez de, claro, que esa es la otra parte, ¿no? Digo, a ver cómo arreglamos el mundo. Espera, primero, si el mundo al final
Si el mundo, entre otras cosas, responde a una proyección del inconsciente colectivo y a ese inconsciente colectivo yo le añado mi propia conciencia, yo tendría que ocuparme de lo que puedo, que es de mi propio proceso de conciencia. Y luego ya veremos desde ahí cómo mi propia conciencia ya tiene sus efectos sobre esa mente colectiva y esa mente colectiva sobre las estructuras físicas, o sea, físicas en el sentido de muy concretas, socioeconómicas, políticas y demás. Pero todo parte porque yo haga una transformación muy clara de lo que yo estoy contribuyendo a esa mente colectiva. Yo diría que parte, al final, no sé si es lo que luego lo más le gusta escuchar, decir, oye, si yo necesito, si yo realmente requiero, no requiero, si yo realmente anhelo, quiero, deseo una situación de más equilibrio, paz y serenidad en mi vida y en la vida que me rodea, tengo que ponerme un poquito, centrarme un poquito y descubrir qué es lo que está impidiendo que eso se realice. Y una vez que lo he descubierto, también comprometerme con los cambios que precisa esa realidad que quiero manifestar. Y muchas veces pasa simplemente por dar un salto en la espiral de crecimiento. Al final los problemas y los atascos son de que toda la energía de la vida se mueve, la naturaleza, todos los desarrollos de este universo se mueven y yo me quedo atascado y no quiero seguir creciendo. Y mantengo mis estructuras de cuando tenía 7, 14 o 20 años y sigo reaccionando sin cambiar nada. Pues a lo mejor me toca cambiar ciertas cosas y me toca cambiar también mi sentido de identidad, efectivamente, ya no tanto fijado al ego, sino a otra dimensión de mí más profunda. En fin, hay muchos cambios que hacer ahí. Pero todo pasa porque realmente tengo un momentito de reconocer que yo pinto algo en esto y que puedo realmente poner mi energía para aplicar esos cambios, no esperar a que me lleguen dados, claro. O esperar que el mundo aparezca un mesías y lo solucione, porque eso no va a pasar, nunca ha pasado. Por ahí yo creo, ¿no? Por ahí me llama mucho la atención, ¿no? Señalas a darnos cuenta de que pintamos algo en lo que está pasando, ¿no? En lo que está pasando fuera, en lo que está pasando dentro, ¿no? Responsabilizarnos igual de lo que pasa por dentro y de lo que pasa por fuera, ¿no? Madurar en ese sentido, ¿no? Madurar, transformarnos en adultos, ¿no? Transformarnos en personas conscientes de que de esa participación, ¿no? Y precisamente yo creo que por ahí, ¿no? Es por donde podemos entrar, ¿no? Quien está asustado, quien está agitado, quien está dándose cuenta de que son tiempos agitados, tiempos revueltos, tiempos de ruido, es quien tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, si, entiendo que si viviéramos en tiempos de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho amor, no surgirían estas inquietudes y en cambio, el que más o el que menos está sintiendo esa agitación y siempre de alguna manera se nos van los balones fuera, ¿no? Se nos va el señalar a políticos, señalar al otro, señalar a la guerra, señalar al mundo, ¿no? De toda esa agitación y desear que pare ya para yo volver a sentirme tranquilo, ¿no? Tal vez ahora son, pues eso, son momentos en los que no hay más chance de seguir señalando fuera. Hay que sentir esa agitación, darnos cuenta de que tenemos que hacer nuestra parte y de ahí proyectarlo al mundo, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo podemos sentirnos esa parte de ese todo, ¿no? ¿Cómo podemos sentir nuestra participación? ¿Cómo podemos manejar esa atención, ese poder personal para darnos cuenta de que efectivamente esto que estamos hablando tiene un sentido, ¿no? A ver, la respuesta que te voy a así de primeras parece un poco, pues un poco abstracta, un poco así, pero bueno, es que realmente, bueno, lo mismo, yo tengo que pararme a comprender, y en este caso, claro, como digo, va a sonar un poco así, pero es que tengo que pararme a comprender la naturaleza de la realidad, tal cual. Tengo que empezar a comprender la naturaleza de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el observador? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la energía? ¿Qué pinto yo en esto? Es que claro, si yo no me detengo a tratar de comprender ese proceso, es muy difícil decir lo que tú cuentas en el escenario de la realidad.
Digo, pues si yo soy un cacho de carne que simplemente soy víctima de fuerzas ajenas a mí, me dejo llevar, cuando hace sol me caliento, cuando hace frío me enfrío, pero poco más. Por eso, claro, decimos, estamos en paradigmas muy de como una hibernación consciente muy fuerte en el sentido de que, bueno, pues que tampoco, en cuanto asomamos la cabeza un poquito para asomarnos a ver algo a un nivel profundo de la realidad, ahora incluso diría que como que no es, que está fuera de moda. Ahora la moda es como, bueno, lee poco, recógete aquí un poquito, como decía antes, un poco de Netflix, un poco de, pues hay que darle la vuelta a esa moda rara y realmente hay que dedicarle un poquito de tiempo, como digo, además de manera, porque yo diría que es súper divertido tratar de comprender la naturaleza de la realidad. No hace falta hacernos expertos ni mega científicos en, que si te gusta sí, pero me refiero a que no hace falta que estudies en una universidad, de hecho, bueno, ni mucho menos. Hace falta interés, hace falta una disposición y una atención, porque te interesa realmente un tema. Al final, ¿dónde va tu energía y tu atención? A lo que te interesa. La cuestión es, ¿a ti te interesa comprender la naturaleza de la realidad? Sí, pues entonces ahí va a ir tu atención sola y tu energía sola. Y vas a comprender, desde ahí sí que vamos a comprender que la naturaleza de la conciencia es tan misteriosa que al final, como digo, si nos acercamos, aunque sea un poquito, vamos a comprender que esa conciencia y la energía, que podemos verlo incluso en el mundo de la materia, en el mundo, todo lo que vemos como manifestación física de la realidad, está súper relacionado. Y que mis estados conscientes, mis estados mentales, mis estados emocionales tienen una repercusión directa con la realidad que estoy observando. Y eso lo vamos a comprender. ¿Dónde está mi poder? De momento saber que tú influyes en la realidad. Eso ya es un poder interesante. Claro, influyen muchas cosas en la estructura de la realidad. No solo es el observador el que está aquí como si esto fuera un faro y la luz que sale de aquí, que era realidad de sí, pero es que la luz sale de todos los faros, de todas las cosas. Estamos interactuando todos con todo, estamos co-creando realidades, por eso es más, yo diría que es más correcto hablar de co-crear que crear, porque todos los enfoques están entretejidos, vamos a decirlo así. Y no solo enfoques particulares, enfoques colectivos, enfoques planetarios, en fin, hay conciencias muy que trascienden a la estricta individualidad, ¿no? Y efectivamente, por eso decíamos antes, lo que ves en el mundo, hay una parte que sí es tu proyección, hay otra parte que es la proyección de esa mente colectiva y también hay otras fuerzas que escapan a la mera individualidad, por así decirlo, o incluso a la mera estructura humana. Sí, hay otras fuerzas, claro, hay fuerzas cósmicas, hay fuerzas planetarias, hay otras conciencias, hay otras entidades, hay fuerzas de luz y hay fuerzas de oscuridad, claro. Eso es un entramado gigantesco, universal. Pero dentro de eso, tú puedes asumir que hay una chispa de conciencia, y lo voy a decir, de conciencia divina en ti, que tiene ese mismo potencial creador, que eso que creó todo este universo, que creó, no, que está creando constantemente a través de todas sus formas, esto que llamamos realidad o, bueno, universo material, universo físico, universo energético. Y cada una de esas formas de conciencia está aportando su propio estado consciencial y, como decía antes, su propio estado vibratorio, su propio estado frecuencial y su propia descarga, por decirlo así, psicoemocional a ese espectro que llamamos realidad. En lo práctico, en lo práctico. Si yo me di cuenta, por ejemplo, aparte de todas estas fuerzas que decimos, si yo me di cuenta, por ejemplo, digo, al final el caos o la distopía o la catarsis que estamos viviendo ahora es fruto de unas sociedades y unos sistemas y unas estructuras levantadas y fundadas en torno al miedo y al deseo, en torno a la depredación y la succión de la energía de los otros, en torno a la manipulación y el engaño. Vale, eso cualquiera lo puede apreciar. Ve un poquito a la política, ve un poquito al otro y ve que esto es lo que es. La pregunta que yo hago es, ¿en qué medida yo estoy contribuyendo a eso? En la medida que sea. ¿En qué medida yo estoy contribuyendo con mi miedo, con mi manipulación, con mi succión de la energía de los otros, con mi falta de armonía y de equilibrio, con mis deseos? Cuando digo deseos lo digo no en el sentido sano, sino en el sentido compulsivo, ¿no? De que yo, para satisfacer mis deseos, lo que sea, manipulo, trepo y hago lo que sea. En fin, al final, como de estado de base, diríamos que es el miedo y el deseo de manera compulsiva o exagerada o extrema. De manera egoica, de manera egoica. Entonces yo tengo que plantearme eso, en qué medida yo estoy, tanto que protesto por lo que veo, en qué medida yo contribuyo a eso. Si yo veo, no sé, injusticia, desequilibrio y abuso de poder, digo, ¿yo en qué medida estoy contribuyendo con eso? En las relaciones que a mí me toque vivir, que a lo mejor no me di cuenta y me creo que las relaciones de abuso de poder son entre, no sé, grandes millonarios y el populacho. Bueno,
Y con cualquier persona que te rodee. Y el abuso de poder tienes que considerar que abarca muchos ámbitos. No solo es el poder físico, el poder intelectual, poder económico, poder emocional. O sea, hay mucho tipo de poderes. La cuestión es, ¿tú estás utilizando tu poder de manera abusiva sobre otros y aprovechándote así para succionar su energía? Porque eso es lo que hacen los que nombres ahí que ves en la tele, que estos demonios que hacen sus cosas, demonios en el sentido simbólico. ¿En qué medida yo lo estoy reproduciendo y en qué medida lo estoy alimentando? Yo diría que esa es la mirada, esa es la que realmente me desnuda y esa es la verdaderamente la mirada revolucionaria, porque es la que puede cambiar al final el contenido de mi proyección, que es lo que cuenta en todo esto. Como hemos empezado, ¿no? Si quieres un poco para cerrar. Son tiempos, parece que son tiempos de mucho miedo y a la vez de mucha sed, ¿no? De mucho deseo en ese sentido, ¿no? Que apuntabas. Eh, a cada cual supongo que le toca enfrentarse a esa pulsión de saciar ese deseo, ¿no? A costa de lo que sea y a cómo sostener esos miedos que aparecen y se cuelan por cualquier lado, ¿no? Eh, ¿Algún consejo? Sí, algún consejo para, bueno, pues gente que a lo mejor no tiene ese tiempo para debates de este calado, que no tiene ese parón para verlo, para reflexionarlo, que no se da cuenta. Por eso apuntaba yo antes, ¿no? Que de alguna manera entiendo que es un proceso que sucede por sí mismo, ¿no? Porque al final te estrangula de tal manera que algo quiebra, ¿no? O se produce esa noche oscura del alma y que te da la oportunidad de observarlo, ¿no? Pero en el ahogo y en el asfixia, ¿no? Del día a día de tanta gente que se pelea entre esas dos fuerzas, ¿no? Entre el estar asustado y el por lo menos sacar un puntito de satisfacer algo, de sed, de lo que sea. Para la gente que se reconoce ahí y que pueda estar escuchándonos, ¿qué, ¿qué les podrías decir a ese nivel tan tierra que no... A un nivel muy tierra, en la práctica, sí, sin entrar muy alto. A ver, igual que hemos dicho antes que todos tenemos que partir de un reconocimiento que estamos identificados a este ego, a esta forma personal, con sus miedos, sus deseos, sus carencias, partimos de ahí. Claro, cuando escuchamos a alguien decir, yo no estoy identificado, todos partimos de eso. La cara B sería decir, también diría que es un punto importante de partida, muy importante, y de hecho un acto de humildad interesante que también relaja un poquito la actividad del ego, es partir del punto que todos hemos sido manipulados. Pero no solo manipulados por el entorno, manipulados por nosotros mismos. Hemos sido manipulados y engañados por el entorno y por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que nos hemos manipulado y nos hemos autoengañado. Identificarme al ego, en otras ocasiones lo hemos hablado, ya es ofrecerme a mí un autoengaño. Es poner mi identidad en quien no soy. Yo mismo me engaño. Yo digo, yo soy esto. No, yo no soy esto, me estoy engañando. Y también me manipulo de muchas maneras para mantener este engaño. Si eso lo proyecto, ¿qué voy a recibir? Manipulación y engaño. Por lo tanto, y eso lo vemos en todas las estructuras, por lo tanto, en la práctica, parte de que, claro, esto te digo, para el ego es durísimo, para el ego es durísimo. Y todos yo diríamos que tenemos que hacer ese sacrificio de un momento dado de renunciar y decir, pues sí, de renunciar me refiero a nuestra arrogancia intelectual, decir, soy manipulado. ¿Con qué? Con la religión, con la ideología, con cualquier etiqueta que me haya puesto, con cualquier grupo o estructura con la cual yo me haya también identificado. Vamos a decir así que cualquier grupo al final, mi grupo de pertenencia, lo que le hace es dar más refuerzo a mi ego y por eso me identifico desde un club de fútbol, a un partido político, a la OTAN o al BRICS, me da igual. El caso es que si me pides una sugerencia, claro, parece, en los tiempos que vivimos, parece un poco, bueno, yo diría que ya no parece tan drástico, pero finalmente yo diría, primero asumir que he sido manipulado y engañado, que todo lo que yo he defendido a muerte, y yo soy el primero, como digo, todos los que estamos hemos pasado por eso. Comprender también, porque claro, alguien dirá, bueno, eso porque lo dice este chico, pues bueno, pero eso no tiene por qué ser verdad, efectivamente. Párate un momento y observa y reconoce, bueno, yo también diré una cosa, si a día de hoy, por ejemplo, te das cuenta que los políticos están engañados y manipulados, es que simplemente no quieres verlo y hay que respetarlo. No quieres verlo, te siguen contando una película, te han engañado 1.000.000 de veces, otra más, bien. Pero si realmente eres honesto y te queda un pelín de sentido común para todavía discernir la realidad y fiarte de tus sentidos, vas a ver que hemos sido engañados durante
mucho tiempo. Entonces yo diría que para salir primero de esa matriz de control, primero es reconoce que has sido engañado, reconoce que has sido manipulado y decídete si quieres renunciar a ponerte una etiqueta. Si te quitan la etiqueta, yo diría que tenemos gran parte hecha. Porque la etiqueta en el mundo concreto, que es lo que estamos hablando en lo práctico, la etiqueta es la que a mí me maneja. Es la que me enfrenta a otros. Es la que me lleva para allá o me lleva para acá. La etiqueta de izquierda, de derecha, conservador, progresista, católico, romano, apostólico, musulmán o judío. Las etiquetas son con las que los magos negros juegan a la hora de mantener el estado de enajenación colectiva. Sí. Entonces, si yo quiero realmente plantearme cómo salgo de este tinglado, de momento es, tienes que asumir la fuerza y renunciar a tu etiqueta. La que tengas, ¿cuál tienes? La que sea. Cualquiera que te planteen. Claro, dirán, no, pero es que llevo toda la vida en esto. Pues entonces tú verás, tienes que digo, pon conciencia, observa qué ha pasado, qué pasa cuando te identificas con eso de manera natural te vas a ver enfrentado a los otros polos, porque si eres de izquierda, por lo general estás enfrentado a los de derechas y viceversa, y así no manejan. Y eso con cualquier categoría. Cualquiera es cualquiera. Cualquier ismo que le pongas, cualquier ismo o ista o progresista, comunista, socialista, cualquier etiqueta, me da igual. Me da igual. Yo en ese sentido sí que soy radical a la hora de dar una sugerencia y diría, además estamos hablando que en 5 minutos dar una señal, luego tú investiga, pero yo diría, plantéate renunciar a cualquier etiqueta, a cualquier crotal, como le pone para mí la etiqueta es un crotal, lo que le ponen a las vacas, para marcarte, tal cual. Entonces, aunque sea muy duro, y efectivamente hay muchas personas que pueden escuchar esto y decir, pues yo por qué tengo que renunciar a mi ideología, a mis cosas tal. Hay otro punto de vista, dicho lo dicho, ¿vale? Tú como ser humano y como singularidad efectivamente resuenas o tienes más tendencia con unos valores, con unas... Pues imagínate, hay personas que resuenan más con la energía más de expandir, más de progreso, y hay personas que tienen una energía más conservadora de tradición. Bien, de tradición. Bien, eso no significa, eso no tiene nada que ver con tu ideología, eso es una tendencia natural tuya. ¿Eso implica que me tenga que matar con el que es diferente a mí? No. En el momento que entro en la ideología ya sí me voy a llevar a matar. Y voy a separar, por ejemplo, tradición y progreso. Los de la tradición son los malos, los de progreso son los buenos. O viceversa. Y es que esto parece una locura de juego de niños, de manipular a niños pequeños, y es tal cual. Claro que yo voy a tener una connotación de así o así o así. Y voy a resonar más con esto, pero eso no me separa de nadie. Es más, veo que entre todos nos complementamos, y menos mal. Y viva que unos fomenten más el progreso, otros más las cosas tradicionales, otros más se vayan por aquí con las minorías por allá, otros se vayan por aquí por acá, otros sean de una energía más liberal a la hora de poner más acento en la libertad individual, otros también ponen acento en el bien común a través de instituciones más sociales. Bien, todo se compensa en todo, eso es lo sano. El arte de los magos negros es crear esas cosas que son naturales, crear un conflicto y una división. Y de repente nos vemos matándonos, ¿por qué? Porque hemos sido manipulados. Entonces, siento si me he enrollado, pero realmente es un tema interesante. Y yo diría, en la práctica, plantéate, observa y plantéate si te ha tocado o te ha llegado el momento de que renuncies a cualquier etiqueta, respetando tu naturaleza y tu singularidad. Y a la vez respetando la que tengan todos los demás. Pero dejándote ya de jugar a un juego que realmente creo que estos tiempos van de que ese juego se acaba. Y poco a poco hay más gente comprendiendo que ese juego se acaba. Y que de esa manera, siendo tan divididos y tan enajenados, es como se nos ha manipulado. Y nosotros mismos, porque al final, eso que yo estoy viendo fuera, como que se enfrenta, por ejemplo, he cogido estas dos ejemplos, ¿no? La energía del progresar y la energía del conservar, de la tradición y el progreso. Pero eso mismo pasa dentro de nosotros. A lo mejor dentro de mí hay una guerra entre la energía que pulsa por la libertad y otra que pulsa por la seguridad. Y una me lleva para allá y la otra me lleva para allá y yo las enfrento. O sea, esa división sigue en mí. Eso es lo que tengo que rectificar sobre todo. Comprender que en mí hay un montón de polaridades y que a veces estoy más matemático y a veces más poético, a veces más del bien común y a veces más de mi libertad individual. Bueno, en cada momento estoy una cosa, pero todo cabe en mí. Y cuando eso cabe en mí, lo voy a ver que cabe fuera. Pero para eso, como digo, tengo que renunciar ya a seguir dividido y enajenado y a no comerme más esta manzana envenenada, porque realmente suene como suene, pero esa estructura que hemos creado, esa matriz de control, lo que nos ofrece continuamente son manzanas envenenadas, con formas muy bonitas y de muchos colores, actualmente con arcoíris de colores, pero manzanas envenenadas. Bueno, pues gracias. Me quedo un poquito con esa última reflexión que apunta, o a mí me apunta directamente a la humildad, ¿no? A la humildad de reconocer que el ser humano es un ser que se puede permitir equivocarse
y reconozco que me he equivocado, bueno, que he errado el tiro, ¿no? Como dice muchas veces, y me he creído cosas que no son. Primero en mí mismo, me he autoengañado con muchas cosas y de la misma manera fuera, ¿no? Y yo creo que es un poquito eso, ¿no? Abrirnos a la humildad en tiempos difíciles que probablemente eh, el ego lo que quiere es al revés, ¿no? Agarrarse a la seguridad de seguir en sus razonamientos y en sus ideas. Eh, Nada, yo creo que ese tip, eh, así a nivel básico, de permitirnos o jugar a ver si podemos permitirnos desnudarnos de nuestras etiquetas y por lo menos tomar perspectiva desde ahí y ver cómo se ve el mundo desde ahí. Una última reflexión. Muy bien. Porque has dicho que efectivamente, pues un día, ¿qué es la palabra? Humildad. Humildad, porque es. Bueno, de hecho diría que es una palabra muy poderosa. Y para reconocernos estos habernos equivocados, lo que quería añadir es, a ver, hemos cerrado el tiro, pero ha sido perfecto y necesario. O sea, no hay ningún problema. Claro que nos hemos errado el tiro. En el momento que entramos en la materia, entre comillas, erramos el tiro de que decimos, voy a olvidar que soy la divinidad y me voy a encarnar aquí en un cuerpecito para disfrutar del sol, del frío, de las caricias y de las bofetadas, de todo, de los contrastes. O sea, que no pasa nada. Todos partimos de ahí. Ha sido necesario y, de hecho, como decíamos antes, el alma necesita y aprende a través de ese viaje. No pasa nada con eso, es perfecto. Simplemente yo tengo que reconocer si es mi momento ya de dar otro salto de fase. Si puedo ya dar otro fase y ir recordando quién soy, porque a lo mejor ya en la noria esta de placer, dolor, pues ya vemos que ya no da más de sí, ya la distopía es un poco ya rara y ya la vida está diciendo, hay que saltar de fase, hay que crecer. O sea que por una parte, efectivamente, partimos de ahí, pero ha sido perfecto, natural y necesario, porque si no, no hubiera sido. Y luego otra cosa también, para terminar otra señal, efectivamente cuando decimos esto, yo sí que aludo a que efectivamente, a ver, con todo esto que estamos diciendo de cómo nos hemos identificado y nos dejamos manejar y nos engañamos, pero en el fondo, cuando paramos un momento, un ser humano para frente a otro, se mira a los ojos, da igual que sea de un color, de una raza, de un sexo, una ideología a otra, en el fondo, en ese momento de mirarse, aparece ese destello en el que nos reconocemos. Y en ese destello hay bondad, y en ese destello hay belleza, y en ese destello hay empatía y sensibilidad. En el fondo siempre lo hay, otra cosa es las barreras que se hayan puesto delante, pero en un momento de pararse hay. Por lo tanto, nuestra naturaleza, por lo que sea, pues así ha dado que sea, en el momento que nos silenciemos, vamos a ver cómo todas esas etiquetas, esas barreras que nos separaban, de repente no existen. Y que eran ideas, y que de repente salimos como eso, como de una hipnosis, de un se despierta y despierta y digo, coño, pero si nos estamos peleando por no sé qué historias. Y eso yo siento que está pronto a suceder, no va a ser súbito y no va a ser mañana. Y cuando decimos pronto es a un nivel cósmico, o sea, que pronto, bueno, esperamos que estamos en ese proceso. Así que quería esta última reflexión por eso, por poner el acento en que realmente nuestra naturaleza, aunque suene como suene, pero es una naturaleza divina y tiene que ver con esa bondad, con esa empatía, con ese amor y con esa conciencia. Y que lo demás es un juego que a lo mejor ya, como vemos, pues ya ha hecho su función, que era enseñarnos este juego en la dualidad, y ahora pues vamos hacia otra cosa. Y lo que vamos a experimentar también son las resistencias, las propias y la de la apatía de control. La apatía de control, dice, llevo aquí miles de años conteniendo el percal, y bueno, pues también lo contemplamos con naturalidad. Es normal que se resista, es normal que en mí también estén esas resistencias, y cada vez le voy a entregar con más confianza esa fuerza del viaje a quien soy realmente y no tanto ya a esa imagen pequeñita de mi pequeño ego. Así que todo está en orden y todo está bien. Bueno, pues gracias por esa última reflexión sí, de bondad y de amor hacia la reflexión y para que quede en ese lugar bonito y con esa esperanza y esa mirada, sí, mirada de luz hacia el porvenir. Ajo. Ahora.